Bueno, pues lo bueno de esto es que cuando hay micro se nota menos que uno está afónico. Lo mío no es catarro, lo mío es afonía. Ya os lo digo, es decir, yo catarro no tengo, pero hablo demasiado y me ha tocado llevar a los niños en algunos partidos que tenía preparado y otros que me han tocado porque me lo han pedido y como no puedo decir que no, pues estoy un poquito cogido, pero bueno, con la ayuda del Señor vamos adelante en Zacarías. Así que vamos a ver qué más nos cuenta el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 5 y vamos a ver del 5 al 11, es decir, en la segunda parte de lo que es el capítulo. Vamos a leer el párrafo y dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que les sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos viendo esta séptima visión. Y la anterior visión era aquel rollo que nos habla de la ley, que es llevada para manifestar en las casas, ¿no? En cada casa el pecado que había, ¿no? Donde había ladrones, donde eran casa donde había jura falsa, injurias, y parece que lo que hacía aquel rollo era manifestar el pecado que había en Israel. Es lo que hace la ley. Es lo que hace la ley. Así que cuando Dios le muestra a Zacarías: mira lo que hay entre el pueblo, lo usa a través de el rollo que va a ser como juicio, ¿no? Es un juicio, es un castigo, una maldición. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y cuando el rollo aquel era presentado en la casa del ladrón o del que juraba falsamente, donde había maldad e iniquidad, lo que hacía era declarar la iniquidad. Eso hace la ley. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a nosotros y muchas veces, más que consuelo, nos reprende y nos muestra como si fuera una lámpara lo que somos. ¿Por qué quiero que volvamos un poco atrás de esa situación? Porque ahora va a decir toda la tierra. A lo mejor habíamos pensado que el rollo aquel que vio Zacarías solo iba a traer maldición a unos pocos. Dice: y a la casa del que juraba falsamente en mi nombre permanecerá en medio de su casa y consumirá con sus maderas y sus piedras. Es decir, que lo que estaba escrito solo afectaba a unos pocos, a los que juran falsamente, a los que roban, ¿vale? Pero de repente en esta visión vamos a ver que la iniquidad de ellos en toda la tierra. Eso lo veíamos en Ageo. ¿Cuál era el problema? ¿Que había unos poquitos en sus casas?
todos ellos, habían dejado la obra de Dios y estaban edificando sus casas. Ese era el problema. Así que creo que es bueno recoger la idea de aquel rollo que vio Zacarías, que traía maldición al pecado, por el pecado. Como nos dice Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Cuando yo intento buscar en la ley, dice Gálatas, que lo único que hace la ley es como un ayo que me lleva a mostrarme, a educarme, de que yo no puedo llegar a, vamos a decir, a la altura moral que Dios demanda de cada uno de nosotros. A lo mejor pensamos que como somos pueblo de Dios y somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, no hay nada malo en nosotros. Pero claro, cuando leemos la palabra vemos cuántas cosas Cristo quiere limpiar en nosotros. Ahora, te tienes que dejar limpiar o no limpiar. Tenemos que abrir las puertas de nuestra casa para que Él nos muestre esto. Porque realmente hay maldad, pero no es la voluntad de Dios que haya maldad e iniquidad en su pueblo. Y entonces a Zacarías le muestra, versículo 5, le pide el mismo ángel, sabemos quién es el ángel, otra vez, ¿quién es el ángel? Dios mismo, es Jesús, es el Todopoderoso que está hablando con él en una forma de ángel, ¿no? El ángel de Dios. Y le está hablando y hablaba con él, con Zacarías, el que escuchaba era Zacarías, y le pide que mire algo que sale. Porque a lo mejor estaba todavía perplejo con aquello del rollo. Entonces hay algunas casas donde hay ladrones, donde se habla mal, donde se murmura, donde hay pecado. Y podemos caer en el error que el pecado está en otro sitio. Y ahora de repente el Señor le va a mostrar otra visión. Una visión donde aparece un efa. ¿Y qué es el efa? Pues es una canasta. Una canasta de una medida. Grande, no es tan grande como podríamos pensar. Yo estaba pensando, tenía que ser pequeñita la mujer que metieron en aquel efa, porque es para unos 22 litros. Ya un cubo de fregar tiene 12 litros de agua, ¿vale? Pero se supone que era amplio, suficiente para meter a una mujer dentro. Una mujer pequeñita. El efa era como una canasta, ¿no? Entonces es lo que vio. ¿Qué es? Pues es un efa. ¿Y qué es el efa? ¿Qué significa esto? ¿Qué representa aquella canasta? Y lo dice la Escritura, no tenemos que interpretar nada. Es la iniquidad de ellos. ¿Quién son ellos? Todo el pueblo. Todo el pueblo. Perfecto, todo el pueblo. No es la casa del ladrón, ya. No estamos hablando de un problema particular en una casa concreto, donde va a haber maldición si no se corrige, donde aquel rollo estaba manifestando que como no trabajasen y se arrepintiesen de ello, iban a tener un problema de destrucción. Sino ahora es en la iniquidad de toda la tierra. Lo que estás viendo, Zacarías, es que en esta tierra hay iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. Concretamente, la iniquidad, el que hace iniquidad o el inicuo, es aquel que no se quiere someter a la ley moral de Dios. Es decir, que va contra todo lo que aquel Dios demande o diga que hay que hacer. La iniquidad lo que hace es, no, yo me busco otra ley. Es portador de la injusticia. Iniquat en latín significa el que en su carácter es injusto. Dios quiere mostrarte un camino y tú quieres otro distinto. No quieres sus normas, no quieres sus leyes y esto te convierte en un inicuo.
¿Quién es el inicuo por antonomasia, diríamos? Por excelencia, si puede haber alguna excelencia en ser inicuo, que no la hay. ¿Quién es? Lucifer. Él es el inicuo. Dice Tesalonicenses que se va a sentar en el trono de Dios, porque es lo que quería desde el principio, como nos enseña el profeta. Subió a las alturas y se quiso poner ¿dónde? En lugar de Dios, en el trono de Dios. Y este es el que lleva, por así decirlo, el primer título de inicuo. Yo puedo ser un pecador, porque soy pecador, porque he recibido la condición de Adán, y hago esto, y hago cosas que no son correctas, pero cuando yo definitivamente y voluntariamente y directamente me opongo a Dios, o quiero ponerme en lugar de Dios, estoy cometiendo iniquidad. Así que, sí, cierto, la iniquidad es pecado, pero es como un grado de pecado, de injusticia, donde no se trata de hacer cositas, robar, hablar, murmurar, ensoberbecerte, sino se trata de oponerte a la justicia, de formar un carácter que no quieres, Dios. No quieres nada. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este es el necio. El inicuo dice, no quiero a Dios. Hay una diferencia. Romanos capítulo 1. ¿Qué era el problema en Romanos capítulo 1, hermanos, hermanas? Que habiendo conocido a Dios, no eran desconocedores de las bondades de Dios, de los propósitos de Dios, sino sabiendo que Dios tenía otro camino, ellos ¿qué hicieron? Buscaron el suyo. Y cada uno se apartó por su camino, dice. Y cita el texto del Antiguo Testamento, que como oveja, cada uno buscó y no hay ni uno bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Claro, esto parece muy drástico, porque hay personas que sí están buscando a Dios. Porque cuando el Espíritu Santo está hablándote, ¿qué haces tú? ¿Buscas a Dios o lo rechazas? Lo que quiere decir es que, habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria. Y se envanecieron en sus pensamientos y cayeron en una depravación. Y ahí viene la otra figura que aparece. Una mujer que es la maldad. Uno puede ser malo, pero la maldad es un grado mayor. Es cuando permito en mi vida y dejo que Dios no tenga nada que ver en ella. Y creo que voy a ser buena persona, porque hay buenas personas en el mundo. Había un filósofo que decía, el hombre es bueno por naturaleza. Y saltó otro rápidamente, Hobbes, dijo, no, el hombre es lobo para el hombre. El hombre es malo. Y ya la discusión filosófica, que no nos interesa. Porque nosotros sí sabemos que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y que el hombre, sin Dios, va depravándose cada vez más. Y va tomando más maldad. Hermanos, cuando apartamos un pie, y estoy hablando ahora a la iglesia, porque esto está hablando aquí, ellos, está hablando al pueblo de Dios. No todos serán creyentes, estamos de acuerdo. No todos los que vienen a las iglesias son creyentes. Pero esto está dicho para los que estamos en las iglesias también. Cuando yo aparto un poquito de obedecer a Dios, lo que produce es maldad, un paso más, y hay un momento que ya no oyes a Dios. Estás cauterizado de tal manera que te has apartado tanto, que vives como uno más del mundo. Y tienes que retroceder y arrepentirte y buscarle a Él. Porque Él es fiel y justo para perdonar el pecado de aquel que se lo confiesa, dice Primera de Juan. Hermanos, esto no es opcional para el cristiano.
Esto es una necesidad si eres cristiano. Puedes andar descarriado, pero el creyente tiene el Espíritu de Dios que va a ir hablándole, y hablándole, y gritándole, y despertándole. Había una mujer dentro de aquel efa, que era la iniquidad, y aquí, cuando levantaron la tapa de plomo, había la maldad. ¿Qué es esto?, dijo. Esta es la maldad. Y la echó dentro de la efa, que era la iniquidad. Porque la maldad no puede conducirte a ningún camino bueno. La maldad solo puede conducirte a la iniquidad, a vivir sin Dios. Y el ángel dice que es el que echó. ¿Quién echó a la mujer? El que hablaba con Zacarías. Entonces cogió y echó a la mujer. ¿Y qué hizo? Y tapó. Ahora tenemos la tapa. ¿Qué es esto, la tapa? Es lo que retiene que en este mundo haya tal maldad, que sea tan insoportable, como va a pasar en otro tiempo. Todavía estamos en una época donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, está reteniendo la maldad. Está frenando. Esto no es un problema de una casa, Zacarías. Esto es el problema del pueblo de Dios, que cuando se aparta y deja de escuchar a su Dios, puede llegar a esto. Creías que en la tierra de Israel no había iniquidad. Ahí está. Que en la tierra de Israel no había maldad. Ahí la tienes. No es el lugar, hermanos, en la casa de Dios, que somos todos nosotros, el pecado. ¿Por qué no es el lugar? Porque Jesús apareció para quitar el pecado, para apartarnos del pecado, para, como el podador, para que dé más uvas. Nosotros venimos de tierra de uvas, ¿no? Castilla, allí. Poda. ¿Para qué poda? Para que al año siguiente haya buenas viñas, buenas uvas, los pámpanos den lo que necesitan dar, para luego tener el vino de Cigales, de Rueda, de Rioja y de todo. Ahí, Y cuanto más trabaja y dejas trabajar a Dios en tu vida, mejores frutos das. El problema no es que la maldad está ya la ha apartado de mí, sino que la maldad está en medio del pueblo y tiene que ser apartada. El ángel tapa. ¿Y qué sucede? Y aparece otra figura rara. Esta es una figura más rara. Dos mujeres con alas de cigüeña que toman al efa y lo levantan entre el cielo y la tierra. A ver, si lo lees, ¿qué significa todo esto? Bueno, algo bueno están haciendo. ¿Por qué? Porque se llevan la iniquidad y la maldad. ¿Dónde se lo llevan? A la tierra de Sinar. Eso es el oriente. Sinar es la tierra del creciente fértil, Babilonia, que conocemos nosotros, Éufrates, Tigris. Y se lo van a llevar allí. Entonces, estas figuras tienen que ser mandadas por Dios para arrancar de su tierra lo que es la iniquidad. Porque Dios no quiere en su pueblo el pecado. Igual que el podador, hemos dicho el viñador, poda y limpia para que llevemos más fruto. Dios quiere que su pueblo, en este caso Israel, se le quite todo esto que es la idolatría que tenían. Acordaos que fue el pecado
que cometieron, por lo cual les expulsó Dios de aquella tierra. ¿Qué pecado? Otro pecado. Este no se conoce tanto, pero fue la avaricia. No dejaron descansar la tierra. Dios les había dicho que cada cierto tiempo tenían que dejar la tierra en barbecho, toda ella. ¿Y qué pasó? Que no lo hicieron. Pues entonces, como hizo Dios, Dios tiene las cuentas muy claras. Dijo, 70 años habéis dejado sin la tierra, dejarla descansar en barbecho. Pues ahora os voy a mandar 70 años. ¿Dónde? Uy, qué coincidencia. A Babilonia. Y vais a ver lo que hay en Babilonia. Pero ellos regresaron. Zacarías ya están regresados. Y os habéis traído de Babilonia lo que Dios no quiere. Porque Babilonia es la casa donde empezó la torre de Babel. Y la torre de Babel era una proclama, un clamor contra Dios. Contra nosotros queremos hacernos, que dice Génesis, un hombre y un nombre. Pero Dios dice que Él te quiere dar un nombre. Dice, hay un nombre en la gloria para cada uno de sus hijos. Ahí los escribe, un nombre que nadie puede leer sino el que no lo recibe. Apocalipsis. Y Él quiere darte un nombre. Quiere llevarte a la gloria, quiere sentarte en los lugares celestiales y tú te traes en tu equipaje Babilonia, que es la iniquidad que se opone a Dios, pero una iniquidad que, bueno, que no te guste, pero que lleva en sí la maldad, que va a llegar a una depravación absoluta, como vemos en Romanos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, adorando a los animales, permitiendo tal perversión. Romanos capítulo 1, que es vomitivo. Pero esa es la condición del hombre. Y siento decirlo, en estos tiempos lo estamos viendo. Más que nunca, Porque en mi época, cuando yo era joven, nos hubiéramos escandalizado los jóvenes de lo que hay hoy aquí. No lo hubiéramos creído ninguno de nosotros. Aquellos dos seres, entes espirituales, seres que Dios manda, tienen las alas de cigüeña. La cigüeña es un animal inmundo. Y eso es lo que choca. ¿Por qué aquellos seres mandados tienen? Porque van a tratar ¿con qué? Con algo inmundo. Y lo santo no contamina lo inmundo. Es decir, lo santo no produce santidad en lo inmundo. Pero lo inmundo sí contamina lo santo. Es decir, las cosas malas sí hacen que la santidad se pierda. Y que te aparte, porque la santidad es a estar más apartado para Dios. Si tú aceptas cosas inmundas y malas en tu vida, lo que hace es apartarte más de Dios. Las cigüeñas tienen una cualidad preciosa. Vuelan muchos kilómetros. Muchos kilómetros. Y no se cansan. No veréis un gorrión cruzar el estrecho de Gibraltar. Son 14 kilómetros. Pero un gorrión no se lanza al estrecho de Gibraltar para cruzarlo. Pero una cigüeña sí. Como que vienen de allí, de África. Y ahora ya se quedan en Valladolid. Yo es que soy de Valladolid. Y allí por San Blas se decía, por San Blas la cigüeña verás. Y no era un dicho tonto. Es decir, tú llegabas y sabías que llegaba la primavera, que iba a venir la primavera, porque en las torres de los templos paganos estos, las iglesias estas que llaman, allí en aquellas torres hay nidos. Estaban los nidos. Pero llegabas a San Blas y mirabas y de repente encontrabas cigüeñas. ¿Y de dónde venían estas cigüeñas? De África. Kilómetros y kilómetros
Ahora ya se quedan, porque como con esto del cambio climático, ¿para qué van a correr tanto? Si aquí hace bueno, hasta en diciembre. Pero antes era así, paraban en Doñana, en el coto de Doñana en las charcas de Doñana, y, es decir, los pueden llevar muy lejos. Pero estas cigüeñas, estas mujeres con ala de cigüeña, tenían viento en sus alas. Habla de la rapidez. También habla, yo creo que ahí, habla de la mano de Dios. Viento en las alas. Dios quiere sacar la iniquidad. De ahí, pese lo que pese y caiga quien caiga. Y lo va a hacer. Y se lo ha mostrado a Zacarías. Y un día, la profecía para los tiempos venideros va a ser así. Porque el mismo Jesús va a sentarse en el trono de David. Que no es el trono de David, que es el trono de Jehová. O de Adonai, que me gusta. Me encanta esta canción. Hace años que no la cantaba. De Adonai, del Señor. Y Él va a limpiar su vera. Y Él va a quitar de ahí la maldad. Y va a estar Él 1000 años gobernando. Así que alzaron el vuelo con la efa. ¿Y dónde la pusieron? ¿Por qué no dijeron? Tomaron la efa y se la llevaron al oriente. No dice eso. Podía haberlo dicho más rápido. Pero parece que se recrea Zacarías cuando lo describe lo que vio, es que primero se quedaron entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, con la iniquidad y la maldad. Para luego llevarla al lugar donde tienen que estar. Venid conmigo a Juan 3. Todos conocemos los textos, pero me gustaría leer en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 14. Esto se lo dijo a Nicodemo, el Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la manera que Dios amó al mundo. ¿Cómo? Levantando a su Hijo. ¿Entre qué? Entre los cielos y la tierra. En una cruz. ¿Pero qué tiene que ver eso con Zacarías? Capítulo 5. ¿Por qué dices que aquellas águilas, aquellas mujeres con alas de cigüeña levantan entre... ¿Qué tiene que ver? ¿Veis la conexión? ¿Por ahora? Bueno, vamos a verlo. Juan, capítulo 8, seguimos en el Evangelio de Juan, 8, 28. Vamos a ver si vamos viendo un poquito la conexión. Les dijo, pues, versículo 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. Cristo levantado, cuando hayáis levantado. Estamos en Jerusalén y Cristo fue levantado en Jerusalén. ¿Vale? Juan capítulo 12, seguimos un poco más adelante en la idea que va abriendo Juan acerca de qué es esto de que tiene que ser levantado el Hijo de Dios. Porque como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Por qué pues tú que
¿Por qué pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Era Él. En este último versículo vemos la ley. Estamos viendo la necesidad de que Cristo sea levantado. La necesidad que para que tú seas nacido de nuevo es necesario que Cristo sea levantado, como Moisés levantó la serpiente. Vemos que la ley, interpretada por ellos, dice que el Cristo es para siempre, pero tú dices que vas a morir. ¿Qué significa? Que vas a morir en una cruz. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por nuestros pecados. Vale, sí. Cuando paro, de verdad que no es para pillar a nadie, es para que me contestéis. Por nuestros pecados, perfecto. Si no, entro donde los niños y les pregunto en la escuela dominical, ellos me van a contestar. Por nuestros pecados. La ley hace que el Mesías permanezca para siempre, pero el propósito de Dios, que es la ley también, aunque ellos no lo interpretaban así, era que para llegar al propósito de que el Mesías permaneciera para siempre, para que nosotros también podamos permanecer para siempre, era necesario que Él pasase por la cruz. Lucas dice, es necesario que yo vaya, ¿no?, a Jerusalén. Pero antes de eso ha dicho, y cuando llegó el momento, esto dice Lucas, cuando llegó el momento de ser recibido arriba, puso su rostro hacia Jerusalén. Bueno, pero ¿dónde vas? ¿Arriba o a Jerusalén? Es que para llegar a Jerusalén, arriba, tengo que pasar por Jerusalén, por la cruz. Porque necesito morir por vuestros pecados. O más bien, necesitáis que yo muera por vuestros pecados. Porque si no, ninguno podría ser salvo. ¿Qué dice Isaías? Él llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios cargó en él nuestros pecados. Así que, y no en un sentido solamente exterior, que algunos dicen, lo cargó en el hombro del Señor Jesús. Él fue hecho. Y no me pidáis qué pasó allí. Pero Él fue hecho pecado por nosotros. Como la mujer estaba dentro de la iniquidad, toda la maldad dentro de aquel efa, toda tu maldad, toda mi maldad en el Señor Jesús, aquel que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, aquel que era santo, 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 que es el alfa y la omega, el primero y el último, el Dios todopoderoso, le llama Apocalipsis. Él tomó nuestras iniquidades y las tomó en la cruz. Y como el Mesías prometido, sí, para vivir para siempre, como dice la ley, pero primero para morir por nuestros pecados, como dice también la ley en Isaías 53. Tenía que levantar de toda la tierra, ¿os acordáis de esa expresión que os he dicho al principio? De toda la tierra, la iniquidad y la maldad, para llevársela lejos. ¿Hacia dónde? Oriente. ¿Qué dice la Escritura? Hice alejar tus iniquidades, tus pecados, desde, ¿cómo está de lejos qué? El oriente del occidente. Dice el oriente. Esto no conviene a la casa de Dios. Esto no conviene. Y si tú quieres ser de mi pueblo, créeme, yo voy a alejar tus pecados. ¿Sabéis por qué? No sé si lo he explicado aquí alguna vez, pero aunque tú haces hacia el oriente, nunca llegas al oriente. ¿Os habéis dado cuenta?
Si yo voy hacia el oriente ahora mismo, cuando llego a Israel, ¿todavía puedo seguir andando hacia el oriente? Cuando yo llegue a China, ¿puedo seguir andando hacia el oriente? Cuando yo llegue a Estados Unidos, ¿puedo seguir andando hacia el oriente? Siempre. No dijo del polo norte al polo sur, del sur al norte, podía haberlo dicho. Pero el Señor es muy listo, porque jamás te alcanzarán tus iniquidades. Jamás podrán serte un estorbo, porque las ha alejado de tal manera que las ha alejado para siempre. Ahora vemos que esas dos figuras parecían raras, pero de qué maravillas nos hablan. Nos habla de que el Señor, el anhelo del Señor para su pueblo, era quitarles toda la maldad, toda la mercadería, todas las mentiras, todos los robos, toda la idolatría, y llevarle al lugar donde tiene que estar. Y la idolatría y toda la maldad no conviene a la casa de Dios, para nada. No entrará en mi casa cosa inmunda, dice. Al que habla mentiras, yo lo desecharé. Salmo 101. El que hace fraude, dice el Salmo también, no entrará en mi casa. Esto no es un problema de algunas casas en Jerusalén, es el problema de toda la tierra. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, es necesario que yo sea levantado. ¿Con qué? Con tu pecado, para que tú puedas nacer de nuevo. Y el Señor Jesús le cita el versículo que todos sabemos de memoria. Porque de tal manera... Que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quiénes? A todo el mundo. Porque Cristo en la cruz pagó por la iniquidad y el pecado de toda esta humanidad. ¿Por qué toda la humanidad no es salva? Porque Dios lo que quiere es que os presentéis y nos presentemos voluntariamente, que aceptemos esta sustitución. Y a todo, no a todos, sino a todo el que viene a mí, entonces no le echo fuera. Pero hay que ir a Él, hermanos, hermanas. Y cuando nosotros hacemos cosas que no son de nuestro dominio, porque somos salvos, somos cristianos, y hacemos algunas cosas, no sé, tú, yo sí, creo que tú también, algunas cosas que no están bien, tenemos que ir al altar y decirle al Señor, Señor, perdóname, no hablé bien a mi hijo, no hablé bien a mi mujer, no hice lo que tenía que hacer, pensé, vi, dije, lo que sea. Y Él es fiel y justo para perdonarte. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la tapadera. Es una propiciatorio. Es la tapadera. Por la cual, a través de la cual Dios me ve. A un pecador. Porque soy un pecador. Pero Dios me ve. A través de Cristo. El lugar de esta iniquidad es Babilonia, y en Babilonia se le hace un templo. Eso también es profético para Apocalipsis. Porque Babilonia está identificada con la perversión y la maldad, lo que se opone a Dios, hemos dicho. Allí se va a hacer un templo para la maldad. A ver, ¿qué ciudades se llaman Babilonia? Sí. ¿Babilonia o Babilonia? Allí vivió, en ese momento de Zacarías, estamos de acuerdo, ¿no? Estaba Babilonia, gobernada por Darío en aquel momento, ¿os acordáis? Estaba Babilonia. Cuando llegó Alejandro Magno, pues la cambió el nombre y la llamó Alejandría. Pero es que Alejandro Magno llamaba a Alejandría a todas las ciudades que conquistaba, ¿vale? Sí, existe Babilonia. Pero otra ciudad llamada Babilonia en la Biblia,
¿Apocalipsis? ¿Estáis viendo Apocalipsis? Todavía no. Ya no. Ya no. ¿Ya habéis pasado? ¡Examen! Jerusalén. ¿Jerusalén no es Babilonia en Apocalipsis? Espiritualmente. Lo dice la Escritura así, además. Trabajo para casa. Buscad en la Biblia donde me enseñe que Jerusalén es identificada como la Babilonia espiritual, ¿vale? Que en un sentido se llama Babilonia. Eso lo dice Apocalipsis, ¿eh? Pero yo os lo dejo porque es un trabajo así interactivo entre nosotros, ¿vale? Allí está el templo. Es decir, no es tanto el lugar de Sinar, que sí allí se llevó la iniquidad, sino que el templo, el mundo quiere hacer un templo a la maldad, quiere olvidarse de Dios y quiere hacer un templo para su maldad. Prefiere adorar todo lo que sea diferente, menos a Dios. Pero Zacarías, estamos en un momento donde ¿Para qué habla Zacarías? A ver, ¿qué es la intención de Zacarías y de Ageo? ¿Qué es lo que están intentando? ¿A qué están intentando animar? ¿A qué? Incluso ellos se pusieron a trabajar. ¿Qué era lo que querían construir? Un templo. A la iniquidad y a la maldad, Zacarías, allí en Babilonia, la están preparando un templo. Esto animó a Zacarías a decirle al pueblo, vamos nosotros a edificar un verdadero templo a Dios. Porque los malos tienen sus templos. Porque el mundo de fuera que no ama a Dios tiene sus templos. ¿Y nuestro Dios no lo va a tener? Tenemos que ser templos. Somos templos, pero tenemos que ser templos donde estamos limpios. Yo estaba leyendo esta semana, primero de Crónicas que he leído esta mañana, la historia de Ezequías. Y cuando Ezequías está arreglando el templo, porque el templo, como creemos que solo lo arreglaron pocas veces, pero muchas veces, no solamente lo arregló, ya tenía el templo, puso las puertas, ¿qué hizo? Limpió el templo. Ezequías limpió el templo. ¿Y sabes lo que hizo con todas las basuras que había en el templo? Las tiró en un valle que se llama Cedrón. ¿Y qué hizo después? Pidió a los sacerdotes que se santificasen. Pidió a los levitas que se santificasen. Pidió a los cantores que tomasen los instrumentos de David. Pidió a los sacerdotes que tomasen las trompetas. Y con los sacerdotes y algunos levitas que les ayudaron, que no lo dice la ley, pero les ayudaron en aquel momento, en el segundo mes, que tampoco era el segundo mes, pero daba lo mismo, había que celebrar la Pascua, había que honrar a Dios, y la ley dice que es el primer mes, pero vamos a hacerlo el segundo. ¿Qué os parece? Dijo Ezequías. Dijeron sí, porque lo importante no es la letra, lo importante era adorarle. Y santificaron el templo, se santificaron ellos, se apartaron para Dios, y como leíamos esta mañana, o leía yo esta mañana, y todo el pueblo adoró. Un lugar de adoración. Nuestras vidas tienen que ser lugares donde Dios mire y diga, hermana, esta hija de Dios me ama, con todos sus defectos. Este hijo de Dios, mi hijo, me ama, con todos sus defectos. Y que sea una lucha. Estamos en una lucha espiritual, hermanos. Y a veces hay que decir no, muchas veces. Y otras veces hay que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Así que, hermanos, hermanas, este párrafo, y ahora digo el título se dice siempre al principio, ¿de qué nos puede hablar? De la limpieza, de la iniquidad, de la maldad en nuestras vidas, de la limpieza del pecado. Y si para ser salvos necesitábamos la sangre de Cristo para nacer de nuevo, hoy en día necesitamos la comunión con Cristo, porque es esa misma sangre la que es poderosa para limpiarnos y capacitarnos poco a poco para la vida cristiana. Así que yo os animo, hermanos, da lo mismo en donde estemos, da lo mismo si fallamos muchas veces la semana pasada. El Señor quiere
seguir limpiándote. Quiere seguir diciéndote, ánimo que yo estoy contigo. Solamente déjame orar. Solamente estate dispuesto a que yo ore. Séme un adorador, una adoradora. Porque tales adoradores, busca a Dios, que le adoren, en espíritu y en verdad. Y nadie es capacitado, pero Dios capacita a todo el que quiere. Así que, hermanos, ánimo.